Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a la primera sesión de biología número 1 y bienvenidos al ciclo 2020-2021. Y bueno, presento aquí el universo porque un autor dijo: todos somos polvos de estrellas, Carl Sagan. ¿Por qué dijo esto Carl Sagan? Porque bueno, para formar a los seres humanos necesitamos de los elementos llamados chons. Entonces, esos elementos los pudimos haber encontrado anteriormente en esas estrellas que explotaron y esos polvos llegaron hasta nuestro planeta, y tal vez ustedes formaron parte de una estrella hace millones y millones de años. La biología se va a encargar de estudiar a todos los organismos vivos, los que están dentro de nuestro planeta, los que pueden existir fuera de nuestro planeta. La biología se va a encargar principalmente del estudio de todos los organismos vivos y las interacciones que hay en el planeta Tierra, interacciones que hay en el agua, en el suelo, en el aire. La biología se puede estudiar particular, ya puede ser desde el planeta, el universo o los continentes, por ejemplo. También la podemos estudiar más particular, nuestro país, la megadiversidad que tenemos, los mares, las selvas, los bosques, los desiertos, las tundras, los volcanes y todos los seres vivos que habitan en él. Se puede estudiar desde una forma más particular, por ejemplo en la Ciudad de México podemos ver los diferentes o los pocos árboles que quedan, también las diferentes especies. Podemos ver los animales que ahí viven, no sé, arañas, insectos, ratones y las personas, que también son organismos vivos. Podemos hacer que la biología sea muy particular, podemos llevarla a una región muy pequeña, como tu propia escuela. Cuando has caminado por tu escuela te has dado cuenta que existe una gran variedad de árboles, de plantas que están sembradas ahí. No sé si has observado, pero también podemos encontrar muchos insectos, muchas aves, muchos animalitos, hasta los perritos a los que les das de comer. Pero también dentro de ahí la biología va a estudiar a los humanos como nosotros. Podemos estudiar un grupo muy particular, por ejemplo en este caso son alumnos de hace 4 años, entonces ellos son biología pura y hay que estudiarlos. Su cuerpo, su forma, sus funciones, cómo interactúan con el medio, eso todo se puede estudiar. La biología se puede hacer más particular, podemos estudiar los tejidos, las células y todo lo que conforma el cuerpo humano. Si nosotros vamos explorando la biología de manera más pequeña, vamos a poder encontrar las células, que es por lo que está formado todo tu cuerpo. Y este es un microuniverso, como te enseñé el universo hace rato, que está lleno de planetas, estrellas, etc. También nuestro cuerpo es un universo que está formado por muchas células de estas. Tenemos 3.000 trillones de células, lo cual te va a conformar a ti. Y cada una de ellas es un pequeño universo. Vamos a conocerlo. Ese universo dentro de él tiene un núcleo, donde vamos a poder encontrar toda la información genética. Podemos estudiar este núcleo o podemos estudiar más adentro de él. Podemos estudiar los cromosomas, que van a ser los que te van a componer la forma de tus ojos, de tu cabello, de tu sonrisa, tu estatura, etc. Pero podemos estudiar más adentro aún del cromosoma, podemos encontrar el ADN y cómo está conformado el ADN. Eso estudia la biología. Finalmente, como te das cuenta, tú eres un polvo de estrella que finalmente se compone por un ADN, el cual va a formarte a ti. Y bueno, ya te dije que estudia la biología a grandes rasgos, pero ¿qué significa biología? Biología viene del vocablo griego bio, vida, logos, estudio o tratado. Por lo tanto, biología es el estudio de la vida. ¿Y qué va a estudiar la biología entonces? Pues a todos los organismos vivos. Por ejemplo, puede estudiar a las plantas, a las bacterias, a los animales, a los virus, los alimentos humanos, planeta Tierra, etc. ¿Qué va a estudiar? La forma en cómo cultivamos, fertilizamos, la biotecnología para las plantas. Si no sabía, las bacterias sirven para formar el yogur, el pulque, la cerveza que tanto te gusta, la leche, la medicina y pues por supuesto causan enfermedades. Los animales, ¿quién no ha ido a un zoológico, a los parques recreativos? Entonces ahí podemos encontrar los animalitos que estudia la biología. También podemos estudiar los que están en forma libre o forma silvestre. Los virus también es algo que estudia la biología, sus enfermedades, sus vacunas, sus tratamientos, etc. Los alimentos, cómo pasteurizarlos para que no te hagan daño, cómo tener una buena higiene para que tú conserves tu salud y no te enfermes. Podemos estudiar a los humanos, sus partes y sus funciones de su cuerpo, sus células, su ADN,
cómo se comporta ese ADN, cómo se comportan esas células, para qué funcionan. El planeta Tierra, la interacción del agua, el aire y el suelo con todos los seres vivos. Eso es lo que estudia la biología a grandes rasgos. Claro que vamos a ir capítulo por capítulo repasando cada una de estas funciones y vamos a ir conociendo qué es lo que estudia la biología. Y bueno, para estudiar la biología tenemos que entender que la biología es una ciencia biológica que va a ayudar al estudio de los seres vivos, como ya dijimos. Pero ¿qué significa ciencia? Bueno, ciencia en latín es scientia, es conocer a los seres vivos. En un término más amplio se va a emplear para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo. ¿Qué campo es? Pues el ser vivo. Todo lo que esté vivo lo va a estudiar la biología. Todas las interacciones que tienen esos seres vivos con su medio lo va a estudiar la biología. Pero bueno, ¿cómo sabemos que la biología sí es ciencia? Bueno, pues porque se somete a lo que llamamos como método científico. El método científico son una serie de pasos que se llevan para comprobar algo, un hecho, un fenómeno, una ley o una teoría. Y bueno, el método científico consta de 7 pasos. El primer paso es la observación, y la observación es el análisis de un hecho o fenómeno el cual te despierta curiosidad en ti. La observación debe de ser muy detenida, concisa y repetida, y de esto va a depender mucho el éxito de todo nuestro experimento, ¿vale? Y bueno, la segunda es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema te debes preguntar por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. El tercer paso importante es la hipótesis. La hipótesis es la explicación que se le da al hecho o fenómeno observado. Puede haber varias hipótesis para una misma cosa o acontecimiento. Estas nunca deben de ser tomadas como verdaderas o falsas, sino hasta que se sometan a experimentación. El cuarto paso del método científico es la experimentación. Esta fase del método científico consiste en probar, experimentando, para verificar la validez de las hipótesis. Así poder descartarlas parcialmente o en su totalidad, ¿vale? Entonces cuando tú experimentas ya vas a poder demostrar si tus hipótesis son verdaderas o falsas, y entonces sí puedes descartarlas o puedes pasarlas a la siguiente, que sería la comprobación. ¿Y qué es la comprobación? Pues es realizar el experimento en repetidas veces para comprobar la veracidad. Ahora bien, la comprobación, aparte de hacerla tú, la tiene que hacer otra persona, y la tiene que hacer en cualquier otro lugar. Por ejemplo, si voy a comprobar un experimento, tiene que salir lo mismo aquí en México que en China que en Estados Unidos. Si sale lo mismo, bueno, quiere decir que entonces nuestra comprobación es real. Ahora, esa comprobación sí es importante que la hagan otras personas, porque si no, pues uno podría alterar los resultados. Bueno, después de la comprobación, y si ya salió tu experimentación y tu comprobación correcta, nos vamos a la teoría. Y bueno, ¿qué es la teoría? Se hacen teorías de aquellas hipótesis con más probabilidad de confirmarse como ciertas. Y bueno, si hay 1 o 2 teorías o 3 teorías, no se puede pasar a ley, entonces todo se queda en teoría. Por ejemplo, el origen de la vida, hay varias teorías sobre cómo se llegó a ver vida aquí en nuestro planeta. Puede ser la teoría donde los extraterrestres dejaron sus semillas aquí, o puede ser la teoría del origen de Dios, que fue el que creó todo, o puede ser la teoría sintética o biosintética. Entonces, como no se puede comprobar que ninguna de las 3 es cierta, pues no la puedo pasar a ley. Sin embargo, cuando una hipótesis convierte en ley, cuando ya queda demostrada mediante la experimentación y no hay otra teoría, ¿sí? Por ejemplo, las leyes de Newton, la ley de la termodinámica. Pensemos en la ley de Newton, que dice que para cada acción hay una reacción. Entonces tú sabes que si empujas a uno de tus compañeros, la reacción es que va a avanzar un poco hacia adelante. Esa es una reacción, ¿vale? Entonces no hay otra teoría que pueda refutar esto o que pueda explicar este fenómeno. Por lo tanto, esto sí se convierte en ley. Y bueno, hasta aquí es importante que repases de nuevo esta parte del video, porque el método científico precisamente es lo que viene en tu examen. Viene qué es la observación, qué es la hipótesis, qué es la experimentación, qué es la comprobación, la teoría y la ley. Obviamente creo que, como en todas tus materias ya sabes, la primera pregunta del examen va a ser ¿qué significa biología? Bio, vida, logos, estudio, tratado. Entonces, el estudio de la vida.
Pero bien, vamos entendiendo un poco el método científico de otra forma. Ya te dije teóricamente de qué trata, pero vamos a explicarlo. Para esto vamos a deconstruir el método científico con un fenómeno. ¿Cuál fenómeno? El arco iris. Este bonito arco iris que tenemos aquí. Dice la observación: cuando iba de regreso a casa después de ir a la prepa, observé que, aunque llovía, había un poco de sol. Yo observé que se formó un arco iris. Esa es mi observación. Entonces voy caminando y observo que hay un arco iris. Planteamiento del problema: ¿por qué se forma el arco iris? Dios quiso, un duende esconde su olla de oro, o es un fenómeno físico. ¿Cuándo se forma el arco iris? En cualquier momento, cuando hay una olla de oro con lluvia y sol. ¿Cómo se forma el arco iris? De varios colores en forma de arco. ¿Dónde se forma el arco iris? En el cielo, en la pared, en mi libreta, en cualquier lugar. ¿Quién forma el arco iris? ¿Dios, el duende o la lluvia y el sol? Ya teniendo este planteamiento del problema, podemos hacer dos hipótesis. La primera, voy a decir: un duende se esconde su tesoro y dice que si encuentras al final del arco iris te puedes quedar con ese tesoro. Segundo, es un fenómeno físico donde los rayos del sol refraccionan o se rompen con las gotas de lluvia y separan la luz, dando así los 7 colores del arco iris. Experimentación. Bueno, al tener mis dos hipótesis, tengo que experimentar. Lo primero es buscar al duende para ver si nos puede ayudar a crear un arco iris. La segunda experimentación es poner un vaso de agua y ponerlo en un ángulo apropiado para refractar la luz, o bien con un CD refractar la luz y reflejarlo en la pared o en mi cuaderno. Tú estás viendo aquí que si haces el experimento puedes formar el arco iris. Mira, aquí está formadito con el agua y con la luz, o aquí con tu CD. Quiere decir que lo podemos experimentar y realizar. Comprobación: yo sigo sin encontrar mi duende. No sé si ustedes ya tuvieron más suerte, pero bueno, ahora ustedes realicen el experimento varias veces con distintos materiales y además lo vamos a comprobar con otros compañeros, o en mi caso con amigos que viven en diferentes partes del país, y resulta que si tú lo haces en tu casa vas a poder formar ese arco iris. Si lo hacen mis amigos de Guerrero o de Michoacán, también van a poder hacerlo. Entonces quiere decir que ya tenemos una teoría, y esa teoría dice: cuando refractas la luz logras obtener los colores del arco iris. Por tanto, cuando está lloviendo y hay sol, por la refracción de la luz podemos observar un arco iris en el cielo. Como yo sigo sin encontrar el duende, no sé si tú ya lo encontraste, pero yo sigo sin encontrarlo, entonces voy a mencionar que ya es una ley. Y entonces mi ley dice así: al refractar o romper la luz del sol podemos observar toda la gama de colores de un arco iris. Entonces sí, ya deconstruimos el método científico. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a deconstruir el método científico a partir de las leyes ya establecidas. En tu manual, en la página número 8, viene esta actividad, pero te explico un poco aquí. En la actividad dice: deconstruye una de las leyes, dice la ley 1 de Newton, 2 o 3 de Newton, o la ley 0, 1 de la termodinámica, ley 2 de la termo. Para ello, pues bueno, ya tienes aquí las leyes. La ley 1 de Newton dice: todo objeto permanece inerte hasta que se le aplique una fuerza. Quiere decir que, por ejemplo, si tú estás parado, vas a quedarte paradito sin hacer ningún movimiento hasta que un compañero llegue y te empuje, entonces vas a avanzar. Esa es la primera ley de Newton. Ley 2 de Newton: un objeto avanza según la fuerza ejercida. Por ejemplo, un carro va a una velocidad constante, 40 km por hora, pero de repente necesita acelerar más, entonces le aprieta más energía y entonces avanza a 80 kilómetros, ¿vale? Entonces se le aplica más fuerza, entonces avanzará más rápido. Ley 3 de Newton: por cada acción hay una reacción. Si ustedes, por ejemplo, avientan, no sé, una pelota de bolos, esa pelota de bolos va a girar y la reacción es que va a tirar los pinos. No sé si todos, no sé qué tan buenos sean, pero pues bueno, algún pino tirarán. Esa es la tercera ley de Newton. Ley 0 de la termodinámica: si tienes un cuerpo A a cierta temperatura, lo juntas con un cuerpo B con otra temperatura, ellos alcanzan el equilibrio. Mira, por ejemplo, cuando tú tienes frío en tu manita, está toda fría y tu pareja tiene sus manos calientitas, ¿qué hacen? Pues se las toman su mano, y al tomarse su mano,
Entonces una de las manos pierde un poco de calor, pero la otra gana también su calor, y en un momento dado sus dos manitas van a llegar a un estado de equilibrio, van a tener la misma temperatura. O por ejemplo, si tengo un agua hirviendo y tengo dos hielos, en un vasito vacío el agua hirviendo, luego le agrego los dos hielos, por supuesto que la temperatura del hielo va a cambiar, se va a destruir de hecho el hielo, o va a cambiar de estado más bien el agua, y el agua hirviendo va a dejar de hervir y se va a entibiar. Quiere decir que los dos cuerpos van a alcanzar la misma temperatura, y bueno, eso sería la ley cero. La ley de la termodinámica 1 dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la energía solar, si yo tengo un panel solar, el sol o la energía del sol la puedo convertir en energía eléctrica. Esa energía eléctrica la puedo convertir en energía para prender mi computadora y en energía para poder ver mis películas, ¿sale? Entonces yo puedo hacer todo eso. O cuando tú comes una manzana, esa manzana tiene su propia energía, tú te la comes y tienes toda la energía para poder estar corriendo un buen rato. Por último, la ley 2 de la termodinámica dice: ningún ser vivo ni ninguna máquina son eternos, por lo que cada vez van dejando de funcionar hasta quedar inservibles o morir. Sí, por ejemplo, yo como ser humano, yo nací, crecí, me voy desarrollando, pero en algún momento envejeceré y moriré. Así igual sus máquinas, su computadora, su celular, les ocurre lo mismo, y no existe ninguna máquina que viva perpetuamente, o sea, por siempre. Y bueno, con eso finalizamos lo que es la presentación de la ciencia y la biología. Y bueno, vamos a checar tu página 7 y la página 8 del manual de biología 1. Quiero que leas con detenimiento las lecturas y las explicaciones que vienen ahí, teniendo muy en cuenta lo que ya te comenté de qué es lo que viene en tu examen. Bueno, pues un gusto haber trabajado con ustedes esta primera sesión, y bueno, cualquier duda que tengan, con gusto se las resolveré. Que tengan un bonito día.